Vamos a orar juntos. Padre Dios, que nos ama, en este tiempo que tú has determinado, el mundo se vuelve cada vez más malvado y caótico. Pero sin embargo, en medio de todo esto, nos llamaste primero para que comprendiéramos tu gran gracia y que recibiéramos la salvación y viviéramos en esperanza de vida eterna. Te damos gracias por todo esto. En este momento, nosotros, los que hemos sido redimidos por la sangre del Señor, hemos reunido delante del Señor para alabar su gracia y amor y aprender su palabra. Y hemos reunido en esta comunión con la santa congregación que está en el Señor. Te damos gracias por permitirnos esto. Creemos que el Señor está con nosotros en este momento también. Cuida a cada uno de nosotros. Sosténnos con tu misericordiosa mano y por tu gracia, tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Renuévanos y edifícanos completamente para que podamos vivir como hijos de Dios sin vergüenza. Gobierna y guarda nuestra vida. Si hay alguien entre nosotros que todavía no ha comprendido el amor de Dios, abre su corazón y muéstrale tu misericordia para que también pueda recibir el amor eterno de Dios, la vida eterna y la esperanza. Todas las iglesias de este país y muchas iglesias en todo el mundo, todos los hermanos y hermanas que guardan su fe y predican el Evangelio en medio de dificultades, que el poder de tu palabra y Espíritu Santo esté con ellos, para que en esta generación perversa y corrupta puedan proclamar el Evangelio de Dios con valentía y guiar muchas almas delante del Señor y lograr la gran obra de salvación. Nosotros todavía somos muy débiles y no podemos vivir rectamente sin tu ayuda. Señor, sosténnos completamente, sosténnos nuestro corazón y con tu palabra y tu poder. Guarda nuestra vida, gobierna nuestra vida plenamente. Guíanos para que podamos vivir como hijos de Dios. Señor, en este momento también, danos la palabra necesaria y danos la palabra que debemos aprender y lo que debemos saber y hacer. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 16. Hasta 18. Romanos capítulo 8. Desde versículo 16 a 18 voy a leer yo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hoy, con los versículos que hemos leído, vamos a aprender juntos sobre el tema del sufrimiento y la gloria de los cristianos. Cristo, como sabemos,
para salvarnos, dejó su trono, el trono de la gloria de Dios, y siendo Dios, se hizo como hombre y vino a este mundo lleno de pecado. Sufrió todas las penalidades que podría sufrir un ser humano, y siendo él sin pecado, fue condenado a muerte como el peor de los pecadores. Murió en la cruz derramando su sangre y así completando la obra de nuestra salvación. Y luego Jesús resucitó y durante 40 días se apareció a sus discípulos. Y luego, mientras muchos lo observaban, ascendió al cielo. Dios hizo muchas cosas, pero no hay nada mayor que esto, que es enviar su Hijo unigénito en forma humana, hacer que Él, siendo sin pecado, cargara con los pecados de todo el mundo y lo hiciera morir en la cruz. Y con su sangre derramada, perdonara eternamente nuestros pecados y nos salvara sin mérito alguno de nuestra parte. Entonces, nosotros, que hemos sido salvos por medio de Él, la pregunta es, ¿cómo debemos vivir el resto de nuestra vida? Como sabemos, la palabra de Dios nos lo enseña en detalle. Pone el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando somos salvos, es el Espíritu Santo quien nos hace comprender la gracia de Dios. No podemos entender ni comprender plenamente la gracia de que Dios nos ha dado con nuestra propia sabiduría. No podemos entender de todo. Pero sin embargo, el Espíritu Santo nos permite comprender y creer la gracia de Dios. Así, cuando somos salvos, el Espíritu Santo nos hace comprender la gracia de Dios y al mismo tiempo nos da el Espíritu de Dios. Por eso, nosotros debemos saber que el Espíritu Santo habita en cada persona salva. Aunque alguien no sepa que el Espíritu Santo está en él está ahí. Así como un recién nacido no sabe qué órganos tiene en su cuerpo, y aunque no lo sepa, los tiene. A medida que va creciendo, va aprendiendo cómo es su cuerpo y qué función cumple cada órgano suyo. Y, de la misma manera, después de ser salvos, mientras vamos aprendiendo la Biblia, llegamos a creer no solo que el Señor perdonó todos nuestros pecados, sino también que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, haciéndonos hijos de Dios. Por tanto, el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo que está en nosotros da testimonio. Y da testimonio de que somos nosotros hijos de Dios. Es decir, nos hace comprender y nos da la certeza de que somos hijos de Dios. Y siendo hijos de Dios, entonces somos herederos, es decir, herederos de Dios. Heredero significa alguien que recibe la herencia, ¿no? Dios no nos salvó para que vivamos cómodamente y felizmente en esta tierra. El propósito por lo que Dios nos salvó es para que vivamos eternamente y felizmente con Él en la gloria de su reino eterno. Por eso, a los salvos, Dios les da el reino de Dios como herencia. Y hemos dicho que somos herederos de Dios. Por ejemplo, si alguien nace como hijo de un rico, entonces llegaría a ser el heredero que recibirá toda su riqueza, ¿no? Entonces, una persona salva es heredero de Dios, que creó los cielos y la tierra.
Ese Dios tiene algo que desea dar a sus hijos salvos, que es la herencia eterna. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ser coherederos con Cristo significa que toda esa herencia de Dios que recibiremos, la compartiremos con Cristo. Es decir, recibimos la herencia junto con Cristo, coherederos con Cristo. Pone, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pone que somos glorificados junto con el Señor. Jesús murió en la cruz para salvarnos, descendió hasta el sepulcro y al tercer día resucitó y entró en la gloria de Dios. Y los que hemos sido salvos también entramos en esa gloria junto con el Señor. Somos herederos de Dios, que entraremos en la gloria junto con Cristo. Somos coherederos con Cristo. Pone para que juntamente con Él seamos glorificados. Es cierto que seremos glorificados junto con Cristo, pero la persona que ha llegado a ser hijo de Dios y que será glorificada junto con Cristo, también deberá padecer junto con Él. Pone, para que juntamente con Él seamos glorificados si es que padecemos juntamente con Él. El que va a recibir la gloria también debe padecer junto con Él. Es porque necesariamente primero viene el sufrimiento y luego la gloria. El versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este versículo de la Biblia es tan precioso que podríamos escribirlo y tenerlo, pegarlo al escritorio, o también en el baño, o también en la cocina. Es muy importante y precioso este versículo. Si lo tenemos este versículo siempre presente, nos daría mucha alegría y paz. Pone las aflicciones de tiempo presente. Esto significa que nos habla de que los cristianos salvos tienen sufrimientos en el presente. Cristo también sufrió para salvarnos y nosotros, junto con el Señor, también tenemos sufrimientos en esta tierra. Sin embargo, el sufrimiento que recibimos en este momento presente no puede compararse con la gloria que obtendremos junto con el Señor en el futuro. El sufrimiento presente es algo muy corto, breve, y además es algo pequeño. Nosotros sufrimos, pero ¿sufrimos hasta la muerte? Pero la gloria que recibiremos junto con el Señor es incomparable con esto. 10 o 1000 o 10,000 veces más. No se puede compararse en absoluto. En 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En nuestra época, los cristianos tienen sufrimientos y tribulaciones, pero no es muy común, no es comparable, porque antes, en la antigüedad, por creer en Jesús, fueron arrastrados, azotados, encarcelados o muertos, simplemente por haber sido salvos. Sin embargo, hoy en día, aunque hay lugares donde uno puede morir por evangelizar, donde hay religiones dominantes o en el mundo comunista que no se deja evangelizar, y si uno predica el evangelio puede llevar a prisión o incluso hasta la muerte. Pero fuera de estos países, en los países donde existe libertad religiosa, mientras no hacen algo moralmente o legalmente incorrecto, no sufren ese tipo de persecución. Aún así, en la vida de los cristianos existe
el sufrimiento que un cristiano debe recibir. Así que cuando hablamos de tribulaciones momentáneas, en el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento, había muchas tribulaciones en aquel momento. Algunos fueron expulsados de los países por creer. Algunos fueron echados de sus casas, pueblos. Sufrieron acusaciones injustas. Fueron perseguidos. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Habría tribulaciones. El Señor que venció al mundo está con nosotros. Entonces, cuando llegue alguna tribulación, persecución, es algo natural. Porque si el Hijo unigénito de Dios vino a este mundo y sufrió toda clase de tribulaciones, entonces, ¿acaso nosotros no vamos a sufrir? Pero pone que la tribulación es momentánea, es algo pequeño, y por medio de ella tenemos una gloria eterna. Que hay una gloria eterna. El sufrimiento que recibimos es momentáneo y muy pequeño, pero por medio de él, la gloria que recibiremos delante del Señor es una gloria grandísima y eterna. Los cristianos tienen sufrimientos. Pueden sufrir pérdidas por causa de su fe. Puede recibir el odio de la gente. Puede ser marginado. Y a veces puede sufrir injusticias. En Hebreos 11:24 nos dice, pone, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés creció como hijo de la hija de Faraón, ¿no? Adoptado. Hija de Faraón, el rey de Egipto. Era una posición muy alta, ¿no? Que incluso podía llegar a convertirse en rey de Egipto. Pero sin embargo, Moisés, por fe, rehusó, desechó esa posición como un trapo viejo, esa libertad, y dejó la gloria de llamarse hijo de la hija de Faraón. Y prefirió padecer junto con el pueblo de Dios. Su pueblo, el pueblo de Dios, la nación de Israel, que estaba sirviendo como esclavos en Egipto durante 400 años. Así que Moisés rehusó, desechó todo eso, incluyendo también dejando la civilización y la gloria de Egipto en aquel momento, y prefirió padecer junto con su pueblo que vivía en esclavitud. Pone, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. El disfrute de la libertad y la gloria en el palacio de Egipto fue llamado como los deleitos de pecar. No es que Moisés estuviera pecando en el palacio. Lo que quiere decir este versículo es que mientras su propio pueblo sufría de esa manera, siendo él también hebreo, israelita, era inapropiado que solo él disfrutara de la gloria en el palacio de Egipto. Para él eso era como los deleites de pecar. Por eso él prefirió padecer junto con su pueblo. Consideró que padecer junto con el pueblo de Dios era mayor riqueza que todos los tesoros de Egipto. Pone porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés creía en Dios y sabía que aunque él padecía en ese momento, cuando padecía junto con el pueblo de Dios, Dios le daría una gloria eterna. Por eso, pone que tenía puesta la mirada en el galardón. Él miraba hacia esa gloria eterna frente a él.
Y fue por eso que pudo abandonar y renunciar a toda esa libertad, poder, fortuna. Estas palabras son una gran enseñanza para nosotros. Primero, debemos pensar en el sufrimiento que Cristo recibió al venir a este mundo para salvarnos. Debemos conocer claramente el sufrimiento y la gloria de Cristo. En el primero de Pedro, capítulo 1, versículo 11, se dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas del Antiguo Testamento que profetizaban la venida de Cristo. Ese Espíritu de Cristo daba testimonio de antemano del sufrimiento que Cristo recibiría y de la gloria que obtendría después. Profetizó de antemano de que Cristo vendría y sufriría, y luego sería glorificado. Necesariamente, primero hay sufrimiento y luego se recibe la gloria. Al venir a esta tierra, ¿cuánto sufrió Cristo? El sufrimiento extremo fue la muerte en la cruz. La cruz es la mayor vergüenza y dolor que un ser humano podría sufrir. El Hijo unigénito de Dios, quien es igual a Dios, recibió ese sufrimiento, siendo Él sin pecado. Así que habiendo sufrido y resucitado, entró en la gloria de Dios. Eso fue lo que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de antemano. Dieron testimonio de antemano del sufrimiento que recibiría y de la gloria que obtendría después. La noche anterior a que Jesús fuera arrestado para ser crucificado, Él oró en Getsemaní, ¿no? Al día siguiente, Jesús sería arrestado, juzgado, condenado a muerte y recibiría el dolor y la muerte que el imperio romano aplicaba a los peores pecadores. Y ante eso, antes de recibir ese dolor, Jesús oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. El cuerpo de Jesús era igual al nuestro. Aunque algunos piensan que como Jesús era hijo de Dios, no le dolía nada al ser clavado en la cruz. No es así. Jesús tenía el mismo cuerpo que nosotros. Jesús también a veces estaba cansado y dormía en la barca mientras cruzaba el mar de Galilea. También tenía hambre, sed y en ocasiones derramaba lágrimas. Era una persona con un cuerpo débil como el nuestro. Cuando alguien sufre una dificultad improvista que podría llegar hasta la muerte, que no se podría evitar, pero en caso de Jesús, siendo sin pecado, fue condenado a muerte y sabiendo que recibiría toda esa vergüenza y dolor, moriría en la cruz, ya lo conocía, pero aún así se dirigía voluntariamente hacia esa cruz. Jesús dijo: no hay nadie que me quite vida, sino que yo la pongo voluntariamente. Nadie podía quitarle la vida a Jesús por fuerza. Jesús vino a este mundo. ¿Para qué? Para morir. Él no tenía pecado, pero vino para cargar con todos los pecados de los pecadores con su propio cuerpo y morir como el mayor pecador. Por eso dijo: yo la pongo voluntariamente. Y en el Getsemaní hizo su última oración: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Tiene mismo cuerpo, misma carne. Y la carne no desea esa vergüenza y el dolor.
Si esa copa pasara, ¿qué pasaría con los pecados de este mundo, incluyéndome a mí? ¿Qué pasaría con esos pecados si Jesús dijo que pasase esa copa? Todos nosotros tendríamos que beber esa copa de juicio y la maldición de Dios y caer al infierno. Pero sin embargo, Jesús dijo, no sea como yo quiero. Jesús dijo, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. La voluntad de carne es que pase esa copa de Él. Pero Él dijo, no sea como lo que quiero, sino lo que tú quieres. En Filipenses capítulo 2, 7, 8 dice que siendo igual a Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obedeció, se humilló hasta la muerte de cruz. La voluntad de Dios era que el Hijo unigénito de Dios, sin pecado, muriera para expiar nuestros pecados y redimir a los pecadores. Y para esto no había otra manera. Así que obedeció hasta la muerte siendo crucificado. Por eso Jesús dijo, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Mi voluntad es que pase esta copa, pero hágase tu voluntad. Jesús por eso recibió la maldición y el juicio que nosotros merecíamos. Y el juicio que debía caer sobre nosotros pasó sobre Jesús. En la plaga de muerte de los primogénitos durante la Pascua, en lugar de primogénito, murió el cordero o la cabra, y la sangre derramada fue puesta en los postes de la puerta. La plaga que mataba a los primogénitos pasó de largo por la casa que tenía esa sangre en su puerta, ¿no? En Éxodos pone, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad. En 1 de Corintios dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesús se hizo como el cordero de la Pascua por nosotros. Murió para nosotros. Dios no mira nuestros pecados, sino lo que mira es la sangre de Jesús. Veré la sangre y pasaré de vosotros. No mira a nosotros, sino que mira la sangre del Señor Jesús en quien creemos. Jesús oró, Padre, hágase tu voluntad. Oraba intensamente y su sudor caía como gotas de sangre. Cuando uno se hace un esfuerzo extremo, en el sudor dice que se mezcla la sangre y sale. Ese tipo de oración en la que se renuncia a la propia voluntad era tan difícil. Esa oración era tan difícil y agotadora. Y los ángeles vinieron y lo fortalecieron. Y cuando Jesús caminaba hacia la cruz, los soldados romanos le escupían, le golpearon. Le golpearon la cabeza con varas. Le pusieron una corona de espinas y se burlaron, diciendo, salve, rey de los judíos. Sufrió todo tipo de insultos y escarnios. Cargó la cruz y subió al monte Calvario. Fue clavado en la cruz y estuvo colgado durante 6 horas, derramando toda su sangre. Y al final dijo, consumado es. Y el cielo estuvo en tinieblas durante 3 horas. Hasta el sol perdió su luz y hubo un terremoto. La tierra también lloró. Dios volvió su rostro. ¿Dónde ha habido un acontecimiento tan grande como esto? Pero por medio de este acontecimiento, nosotros hemos obtenido la salvación. Por eso Jesús, habiendo completado la obra de redención a través del sufrimiento de la cruz, entró en la gloria de Dios mediante su resurrección y ascensión.
Y en San Juan capítulo 12, versículo 24, alguien fue a encontrar a Jesús antes de que fuera arrestado. Unos griegos fueron a ver a Jesús. Los griegos son gentiles, no son de la nación de Israel. Pone, Señor, unos griegos quieren verte. En la Biblia no dice Jesús que se quedó con ellos, pero pone, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Jesús, viendo que unos griegos se le acercaban, vio de antemano que después de su muerte en la cruz y su resurrección, muchos gentiles se acercarían a él y serían salvos. Para que muchos fueran salvos, primero Jesús tenía que morir, como el grano de trigo que cae del cielo y muere. Si el grano de trigo del cielo no muere, es decir, si Jesús no muere, nadie podría ser salvo. Si muere, lleva mucho fruto. El Hijo unigénito murió y dio a luz a muchos hijos de Dios. Así que antes de morir, Jesús era el Hijo unigénito, pero después de morir y resucitar, ya no era el Hijo unigénito, sino que se convirtió en el primogénito entre muchos hermanos. Por eso, cuando Jesús resucitó, dijo a las mujeres que vinieron al sepulcro, id a mis hermanos y decidles, llamó hermanos a sus discípulos, a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mi Padre es ahora vuestro Padre, mi Dios es ahora vuestro Dios. Jesús ya no es solo el Hijo unigénito, porque han nacido muchos hijos. Para que eso ocurriera, Jesús tenía que morir como el grano de trigo. También vamos a buscar Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer juntos el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pone, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Jesús es el Señor en quien creemos, nuestro Señor de la salvación. Solo hay un Señor que nos salva, nuestro Señor Jesucristo. Es el autor de la fe, nuestro Señor en quien creemos, y el consumador, el Señor en quien creemos. No solo nos salva, sino que nos perfecciona. Aunque hayamos sido salvos, somos tan débiles y nos falta con muchas cosas como niños pequeños. Por eso, en San Mateo capítulo 5, versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es completamente santo y glorioso, pero nosotros, sus hijos, también deseamos llegar a ser perfectos como Dios. Pero ¿cómo podría un ser humano llegar a ser perfecto como Dios? Sin embargo, Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Un padre dice a su hijo, todavía inmaduro, dice a su hijo, con que te parezca a mí un solo la mitad, yo estoy conforme. No dice esto. Dice, al menos debe llegar a ser como yo. Aunque no me supere, pero por lo menos como yo.
Dios desea que lleguemos a ser santos, perfectos como Él. Por eso el Señor en que creemos es al mismo tiempo el Señor que nos perfecciona. Nos salva y también nos perfecciona. El Señor nos ayuda a parecernos cada vez más a Jesús, paso a paso. Llegaremos a parecernos a Jesús, a Dios. Jesús es Dios que vino en forma humana. Aunque no podamos ver a Dios con nuestros ojos, pero podemos ver a Jesús a través de la Biblia. Por eso, pone puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La expresión puestos los ojos es como un pintor que tiene a su modelo delante sentado y dibuja el modelo. Dibuja sus ojos, nariz y hasta cada cabello. Dibuja en su lienzo. Y de la misma manera, puestos los ojos en Jesús el Consumador, significa que el Señor, quien es nuestro Señor de la fe que nos salva, es también el Señor perfecto. Y nosotros debemos seguir a parecerle en nuestra vida. Debemos parecer al Señor desde mi corazón y en mi vida, para llegar a parecerme a Él. En 1 Corintios 11, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo, después de ser salvo, realmente se convirtió en alguien que imitaba a Jesús. Antes de ser salvo, él perseguía a Jesús. Votó a favor de apedrear a Esteban y decidió arrestar a todos los que creían en Jesús. Pero sin embargo, después de encontrar al Señor en el camino de Damasco, aquel Saulo, que era su nombre original, tomando de nombre del primer rey de Israel, cambió su nombre a Pablo, que significa pequeño. Desde entonces, hasta morir decapitado en Roma mientras predicaba el Evangelio, se dice que el apóstol Pablo imitó a Cristo. Imitó a Cristo. Jesús dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando Felipe le pidió que le mostrara al Padre, Jesús respondió, el que me ha visto a mí, ha visto Padre. ¿Por qué, pues, dices tú, muéstranos al Padre? Y de la misma manera, cuando veían a Pablo, la imagen de Jesús se manifestaba a través de él. En Gálatas 6:17 dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, las marcas del sufrimiento. Jesús estuvo clavado en la cruz durante horas antes de morir, pero Pablo sufrió muchas penalidades y sufrimientos a lo largo de toda su vida. En Listra, al predicar el Evangelio, los judíos le apedrearon hasta morir. Lo echaban fuera de la ciudad por muerto, pero resucitó y siguió predicando. Siguió predicando en Roma durante 2 años hasta morir decapitado. Se puede decir que él imitó a Cristo. Por eso dijo, yo imito a Cristo. Sed imitadores de mí. Imitar significa parecerse cada vez más, paso a paso. Nos hemos convertido en hijos de Dios y en cristianos. Ser cristiano significa que Cristo vive en mí. Está el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poner los ojos no es solo mirar, sino parecerse cada vez más a Cristo en el corazón y en la vida. Como un pintor que dibuja el modelo. Yo cuando estaba en Moscú, pasando por la calle,
había alguien que dibujaba retratos para los turistas. Entonces los hermanos me dijeron, pastor, hágase uno. Y me senté y lo hizo rápidamente. Y era igualito a mí. Lo hizo tan bien. Por eso no quise tirarlo. Por eso lo colgué en mi casa. De la misma manera, debemos trasladar al Señor a nuestro corazón y a nuestra vida. Como cuando se dibuja una imagen en el lienzo, por eso, puestos los ojos en Jesús, significa parecemos cada vez más al Señor. Jesús, al venir a este mundo para salvarnos, sufrió innumerables penalidades. Los santos deben saber que los salvos que ahora imitan al Señor, lo siguen y predican su evangelio, también enfrentarán muchos sufrimientos en la vida cristiana. La vida de un cristiano es maravillosa en cuanto a la salvación, la vida eterna y la gloria eterna que han recibido, pero sin embargo, por otro lado, mientras vivamos en esta tierra, tenemos sufrimientos que tenemos precisamente por ser cristianos. Vamos a ver San Mateo 16, versículo 24. Versículo 24, vamos a leer juntos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, los salvos son todos discípulos de Cristo. Lo saben, ¿no? No solo los 12 discípulos, sino que en Mateo 28, versículo 18-20 dice, haced discípulos a todas las naciones. Al ser salvo, uno se convierte en discípulo de Cristo. En Hechos 2, indicando a las personas salvas en el día de Pentecostés, pone que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Al ser salvo, se convirtió en discípulo de Cristo. Un discípulo aprende de su maestro, imita a su maestro, sigue a su maestro y comparte el mismo destino de su maestro. Por eso Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, un discípulo sigue a su maestro. Seguir al maestro significa compartir el destino. Para seguir a mí, hay que negar a sí mismo. Para seguir al Señor, ¿qué se necesita? Negarse a uno mismo, que significa renunciar a sus propios deseos, sus planes, su propia autoestima. Níguese a sí mismo y tome su cruz. La cruz significa sufrimiento. Hay una cruz que cada uno debe cargar y llevar para seguir al Señor. Cada uno tiene su cruz. Como dice las letras del himnario, hay una cruz para cada uno. Y también yo tengo una para mí. La cruz es el sufrimiento. La cruz que yo debo cargar es el sufrimiento. Tome su cruz y sígame. Habla del sufrimiento que debe recibirse para seguir al Señor como discípulo. Debemos cargar la cruz y seguir al Señor. Si el maestro va empujando un carrito cuesta arriba, esforzando, no podría quedarse el discípulo detrás, tatareando, ¿no? Hay que ayudar al maestro, ¿no? Yo debo participar en los sufrimientos del Señor. Y en Lucas 9:23 dice que cargar la cruz es algo que se hace cada día. Tome su cruz cada día.
No solo en momentos difíciles, no solo en momentos especiales se carga la cruz, sino que cada día debemos negarnos a nosotros mismos, cada día cargar nuestra cruz. Por ejemplo, hay alguien que vive a su manera durante toda la semana y en el día domingo viene a cantar alabanzas, orar y escuchar la palabra y servir. Eso en apariencia es bueno, pero ¿qué hace el resto de su vida? La imagen de cristiano debe manifestarse en el lugar, en todo lugar, su hogar, en el trabajo y en toda su vida. La imagen de alguien que se niega a sí mismo, cargar la cruz y seguir al Señor. Esta forma debe manifestarse. En Lucas 14, Jesús dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y no sigue al Señor no puede ser en absoluto, no puede ser en absoluto el discípulo del Señor. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Creen que verdaderamente como discípulos de Cristo nos negamos a nosotros mismos, cargamos nuestra cruz cada día y seguimos al Señor? La condición de ser discípulo de Cristo no es tan sencilla. Se trata de seguir al Señor. Y el que no carga su cruz y no sigue al Señor no puede ser en absoluto ser sus discípulos, como dijo el Señor. Vamos a buscar Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 1. Vamos a leer juntos. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Os ha sido concedida gracia a causa de Cristo. Que se nos ha concedido gracia por Cristo. ¿Qué es eso? Que Dios también nos salvó para su propia gloria. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. También el hecho de que Dios nos perdone los pecados es para su propia gloria también. Si todas las personas creadas a imagen de Dios se van al infierno, ¿quién pierde? Dios pierde. Así que aunque el pecado lo cometió el ser humano, el problema del pecado debe ser resuelto por Dios. Por eso Dios dice, yo borro tus rebeliones por amor de mí mismo, no me acordaré de tus pecados. También el hecho de que Dios guía a los salvos cada día con su gracia y verdad es para la obra de Dios mismo. En el Salmo 23 dice que Dios nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Si un padre cría a sus hijos de manera buena y admirable, eso es gloria para el Padre. Si sus hijos van por mal camino, eso es vergüenza para el Padre. Así que el hecho de que Dios nos salvara también fue para su propia gloria. Y el hecho de que Dios nos ayude y guíe cada día después de la salvación también es. Es para la gloria de Dios también. Por eso, a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Que se nos haya concedido es que nos salvó. Que el Señor muriera hasta morir en la cruz para salvarnos fue a causa de Cristo. Pone, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No solo creer en Él y ser salvos, sino también padecer por Él. ¿Y cuánto sufrió el Señor para salvarnos? Después de la salvación,
Nuestra vida cristiana es una vida de padecer por el Señor. ¿Puede compararse el sufrimiento que el Señor recibió para salvarnos con el sufrimiento que nosotros recibimos por el Señor? Pone, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El propósito por el que el Señor nos salvó no fue solo salvarnos, sino salvarnos para que también padezcamos por Él como salvos. Debemos meditar profundamente estas palabras. Y el cristiano también tiene sufrimientos que debe recibir para predicar el Evangelio del Señor. En Hechos 7:55 pone la historia de diácono Esteban. Era diácono, uno de los 7 diáconos, pero él testificaba la palabra de Dios con valentía. Al hacerlo con valentía, los judíos le cogieron y lo apedrearon hasta matarlo. Antes de morir apedreado, ¿qué dijo? He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. De repente sus ojos se abrieron y vio que el cielo se abría y que Jesús estaba de pie a la derecha del trono de Dios. Los judíos vieron el rostro de Esteban y dijeron que era como el rostro de un ángel. Pero aún así lo apedrearon. Su cabeza se rompió, sus huesos se quebraron y murió. El cielo se abrió y el trono de Dios estaba allí, con Jesús a su lado. Normalmente el Señor debe estar sentado a la diestra del trono. Sin embargo, cuando Esteban estaba siendo apedreado hasta morir, Jesús se puso de pie, miró a Esteban. Y los apóstoles, mientras predicando el Evangelio, muchos sufrieron. En Hechos 20:24, apóstol Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La misión de dar testimonio del Evangelio de la gracia del Señor le fue encomendado. Y para cumplir esta misión, su vida para él no era algo valioso. Su vida es algo que se puede ofrecer muchas veces. Y no solo dijo con las palabras. El apóstol Pablo en su vida muchas veces sufrió. Vamos a ver brevemente 2 de Corintios 11. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23. 2 de Corintios 11, versículo 23. Versículo 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces se ha recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de los ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar,
peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Mientras predicando el Evangelio, apóstol Pablo trabajó en exceso, estuvo muchas veces en peligro de muerte, fue encarcelado muchas veces, recibió azotes, 39 azotes. En 40 azotes se le restaba uno. Y esto fue golpeado con varas 3 veces. Fue apedreado hasta morir y lo echaron fuera de la ciudad. Pero resucitó y siguió predicando. Sufrió peligros en caminos, en ríos, de ladrones, de gentiles, de la misma nación, de falsos hermanos. Trabajó con fatiga, muchas veces sin dormir, sin comer, pasando frío y hambre y desnudez. ¿Cómo debemos pensar sobre este sufrimiento que recibió el apóstol Pablo? Y en el versículo 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Aparte de todos sus sufrimientos que recibió, lo que siempre le importaba en su corazón era ver las dificultades que sufrían las iglesias y preocuparse por todas ellas. El sufrimiento que recibió el apóstol Pablo no se puede expresar con palabras. Cuando nosotros, los cristianos, cuando nos llegan sufrimientos y dificultades por causa de la verdad, por causa del Evangelio, en nuestra vida cristiana debemos pensar en el sufrimiento que sufrió el Señor y en el sufrimiento del apóstol Pablo. Los apóstoles que aparecen en los Hechos, ninguno de ellos vivió cómodamente. Todos murieron en el martirio. Nosotros también debemos seguir esos pasos. La persona que odia el sufrimiento es quien echa su corona de vida. Por eso en 1 Tesalonicenses, apóstol Pablo dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. En Hechos 16, cuando fue a predicar en Filipos, Pablo y Silas fueron encarcelados. Les quitaron la ropa y los golpearon, tanto que todo su cuerpo quedó lacerado. Y luego les metieron en la cárcel. Pero en la noche ellos cantaron alabanzas y oraron. Las puertas de la cárcel se abrieron. De repente hubo un terremoto. El carcelero sorprendió, pensando que todos los prisioneros habían escapado. Porque si pierde los prisioneros, el carcelero debe morir en vez de ellos. Por eso iba a suicidarse. Pero apóstol Pablo dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y el carcelero había visto que ninguno de ellos escaparon. Esa noche, el carcelero fueron salvos con su familia. Apóstol Pablo, en 2 Timoteo 3:11, persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Apóstol Pablo fue apedreado. Los judíos que seguían a apóstol Pablo fueron hasta Listra y cuando predicaba el Evangelio, los judíos le apedrearon hasta matarlo. Lo echaron fuera de la ciudad, pero resucitó y entró de nuevo a Listra. Volvió a la ciudad y no temía morir. Siguió predicando el Evangelio. En 2 Timoteo 1:8 dice que apóstol Pablo
Antes de morir en Roma, escribió una carta a Timoteo, su hijo en la fe. Pone, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El Evangelio es el Evangelio de la gracia que el Hijo unigénito de Dios realizó al morir en la cruz. ¿Y cuántos murieron al predicar este Evangelio? En medio del sufrimiento, este Evangelio fue proclamado. Y mientras predicando el Evangelio, el poder de Dios actúa. Por eso el apóstol Pablo dijo a Timoteo, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Donde se predica el Evangelio, hay sufrimiento. En 2 Timoteo 2:9 dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Apóstol Pablo, siendo inocente, fue arrestado como un criminal a causa del Evangelio. Y también fue llevado a Roma. Fue llevado encadenado. Dios lo envió para evangelizar en Roma, pero fue llevado encadenado como prisionero. Y en 2 de Timoteo 4:6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Está hablando que yo ya estoy preparado para ser sacrificado. Yo ya estoy preparado, y mi tiempo de partida ya está cercano. El tiempo de dejar este mundo. Apóstol Pablo muchas veces dijo que deseaba ir pronto delante del Señor. Y finalmente ese día llegó. Esas últimas palabras están en 2 Timoteo capítulo 4. Y en 2 Timoteo capítulo 4, 7, 8 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. El sufrimiento recibido por causa del Evangelio del Señor lo consideraba tan glorioso. No murió de forma simple, fue decapitado. Yo fui a Roma y vi la cárcel donde estaba apóstol Pablo. Todavía la tiene conservado. Había ratones y con olor. Y después lo llevaron y le cortaron la cabeza. Vamos a ver 1 Corintios 16. 1 Corintios 16, versículo 8 y 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Apóstol Pablo, al escribir estas palabras, estaba en Éfeso. Quiere quedarse en Éfeso hasta Pentecostés, porque se le ha abierto una puerta grande y eficaz. ¿Y qué significa esto? Que la puerta para predicar el Evangelio se ha abierto. Había obra de salvación. La puerta grande y eficaz significa es la obra de salvación. Y había muchos adversarios también. Cuanta más obra de salvación hay, más adversarios aparecen. Donde la obra del Evangelio
Donde hay obras de evangelio, también hay obras de Satanás. Yo personalmente, cuando yo predicaba el evangelio y cuando había mucha obra de salvación, siempre el diablo también aparecía, la obra. En 1969, creo, fui a evangelizar a la ciudad de Mokpo y fui arrestado. En ese momento, en la provincia de Cholla, no había nuestra iglesia. Fui arrestado de manera inevitable. Es una historia larga. Fui arrestado, pero mientras predicaba el Evangelio. Y seguía ocurriendo la obra de salvación. Pero el problema fue que allí había muchos pastores y había una asociación y ellos querían expulsarme. Yo en aquel momento yo era muy joven, tenía 27 años. Yo estuve ahí 5 años. En aquel momento no me llamaban como evangelista ni pastor, sino me llamaban como señor, maestro Juan Lee. Decían, un joven extraño ha llegado y está alborotando toda la ciudad. Por eso querían expulsarme. Por eso los pastores trajeron a un detective, policía, de los asuntos religiosos, diciéndole que yo soy una persona sospechosa. El detective dijo que yo voy a hablar con él, pero los pastores dijo que no es necesario, simplemente que expulse. Pero sin embargo, ese detective, yo recuerdo aún su apellido, que era Chong, apellido era Chong. Aún, bueno, si alguien sabe de él, que me diga, por favor. Y él me escuchó y se ha dado cuenta que su esposa, que antes era católica, se ha convertido totalmente después de aprender la Biblia en algún lugar. Y escuchando, se notó que allí era la iglesia donde se va su esposa. Por eso llamó al presidente de esa asociación y dijo, Pastor, creo que ninguno de ustedes es salvo. Me contó la esposa del detective. Entonces el presidente dijo, ¿por qué nos... El detective dijo, yo porque conozco ustedes y sus secretos. Entonces creo que ustedes no son salvos. Dice que esa misma noche llegó al detective muchos regalos, que no se lo diga a nadie. Había muchos adversarios y había muchos enemigos que me querían matar. Y recordé un poco a Martín Lutero. Cuando predicaba evangelio en Martín Lutero, los católicos querían matar a Lutero. Lo que yo había experimentado no llega ni de cerca a eso, pero donde el evangelio que se predica activamente, también hay la obra de Satanás. La obra de Dios no puede ser detenida por ningún ser humano. Vamos a ver Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 8 a 9. Vamos a leer juntos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pone, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cuánto sufrió Jesús? A través de lo que padeció, aprendió la obediencia a la voluntad del Padre. Y habiendo sido perfeccionado,
Un hombre, para que el carácter sea correcto, sea bueno, es necesario que primero haya sufrimiento. Hay personas que crecieron desde pequeños bajo la protección de sus padres y en un buen ambiente. Es decir, sin ninguna dificultad. Si no está preparada, aunque sea su vida cristiana, cuando venga dificultad no puede soportarla. Yo conozco un hermano que quería ser evangelista, era de otro país, es muy bueno, su esposa también, y quería ser evangelista, y vino a iglesia de Seúl. Su esposa era pianista, pues toca bien el piano, y él hablaba muy bien inglés. Vinieron con el coche y hasta con el piano. Y vino para ser evangelista, pero un poco después que no podía aguantar más. No podía aguantar más y al final regresó. Era una lástima, pero la razón era de que creció como una flor de invernadero, que no sufrió ninguna dificultad. Entonces, ante cualquier pequeña dificultad, no sabía qué hacer, no podía soportarlo. Un cristiano no puede ser así. En medio del sufrimiento y las dificultades es donde se forma el carácter de un hombre. Lo tiene que tener claro. Aunque era hijo Jesús, por lo que padeció aprendió la obediencia. Es en el sufrimiento donde se aprende la obediencia. Pone habiendo sido perfeccionado. Vamos a ver Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccione por aflicción el autor de la salvación de ellos. Para llevar a muchos hijos a la gloria de Dios, era conveniente que el Señor de la salvación fuera perfeccionado a través del sufrimiento. Como el grano de trigo, el Señor primero debía sufrir. Por sufrimiento fue perfeccionado. El Señor de la salvación fue perfeccionado. Así como Jesús se convirtió en el Señor que salva a través de los sufrimientos, aprendió él la obediencia por lo que padeció y fue perfeccionado. Es a través del sufrimiento que el carácter de una persona se forma. Y una persona que nunca había experimentado ningún sufrimiento, ante cualquier pequeña dificultad, no sabe qué hacer y no puede soportarlo. El sufrimiento es algo bueno. Dios entrena a sus hijos a través del sufrimiento. Y así, cada vez más, el carácter de hijos de Dios va siendo completando en nosotros. Por eso también Jesús, como Señor de salvación, fue perfeccionado a través del sufrimiento. Eso significa que fue perfeccionado como Señor de la salvación. El grano de trigo del cielo que no muere queda solo. Y si Jesús no muere, nadie puede ser salvo. Vamos a ver Job, capítulo 23. Job, capítulo 23. Job está antes de Salmos, ¿no? Job 23.
Job 23, versículo 10. Vamos a leer juntos. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Aquí Job dice, él conoce mi camino. Dios está observando el camino que seguimos. Nos vigila. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Deben saber que Dios nos entrena. Cuando nos entrenan, el oro al principio tiene muchas impurezas. Entonces se pone los ácidos o sustancias para que se derrite completamente el oro. Si todavía quedan escorias, impurezas, entonces toma el oro, se golpea con martillos. Repiten estos procesos hasta que se quiten todas las impurezas. Entra en el fuego y otra vez. Y con este proceso van siendo eliminadas las impurezas y va convirtiéndose en oro. Me probará y saldré como el oro. Es a través del sufrimiento que el carácter del cristiano va siendo formado. Por eso, deben saber que mientras Dios nos entrena, hay sufrimientos que debemos recibir. Por eso, cuando llega sufrimiento, no debemos simplemente decepcionarnos y desesperarnos, pensando, ¿por qué me da este sufrimiento? Sino debemos pensar, ¿por qué nos ha dado este sufrimiento? Y soportarlo bien. Y cuando pasa ese sufrimiento, su fe crece enormemente y el carácter de cristiano va pareciéndose cada vez más al Señor. Por eso en 1 de Pedro 1 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando hay pruebas, nos alegramos. ¿Por qué? Porque Dios nos entrena a través de las pruebas de la fe. Y seremos más preciosas que el oro. Y para que cuando Jesús se manifieste, nos glorifiquemos. Debemos saber que Dios nos entrena para que seamos dignos de recibir la gloria en el día en que nos presentemos delante del Señor. El sufrimiento es algo muy bueno. Esto deben saberlo. La persona que no ha sufrido, su fe no es entrenada. Vamos a ver primero de Pedro, capítulo 4, versículo 1 a 2. Capítulo 4, versículo 1 y 2, vamos a leer juntos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cristo ya padeció en la carne. ¿Cuánto sufrió Cristo mientras estuvo en la tierra? Pone armaos del mismo pensamiento. ¿Y qué es armadura? ¿Qué es armadura? Es lo que cubre al soldado que sale a la batalla. Pone armaos del mismo pensamiento. Significa que cuando recibimos sufrimiento,
cuando nos vienen las flechas del pecado, nos sirve como una armadura que nos protege. Armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Significa que el que pasó la prueba, el sufrimiento, no peca. ¿Entienden? Los niños pequeños, aunque sean desconocidos, si les dan un caramelo, les siguen, ¿no? Aunque sea desconocido. Pero cuando es un poco mayor, dice que ese señor es raro, no voy a seguirle. Cuando ya es entrada, no cae en tentación. Pone para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para seguir la voluntad de Dios en esta tierra, debe recibir el sufrimiento, debe aguantar. Cuando aguanta y pasa esa prueba, su carácter va siendo formado, va siendo perfeccionado. Vamos a ver primero de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Capítulo 5, versículo 10. Vamos a leer juntos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En primero de Pedro se habla mucho acerca del sufrimiento. En aquel momento había muchas pruebas y sufrimientos para los cristianos. Pone el Dios de toda gracia os llamó en Cristo. El llamado fue que Dios nos llamó con el Evangelio de su gracia y nos salvó. Nos llamó a su eterna gloria. Significa que nos salvó para que entremos en la gloria eterna y al cielo. Pone después que hayáis padecido un poco de tiempo. Pone después que hayáis padecido un poco de tiempo. Nuestra fe, nuestro carácter va siendo formados cada vez más y nos va fortaleciendo a través del sufrimiento. Una persona que puede soportar bien el sufrimiento aprende la palabra del Señor en el sufrimiento y va apareciendo al Señor, le obedece y luego después, cuando el Señor vuelve, puede participar en su gloria. Por eso en Romanos, capítulo 8, versículo 17, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a leer juntos. Sé que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si no han memorizado esto, que no coman. Son 2 versículos. Si es difícil memorizar, solo que memoricen versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que el sufrimiento de un cristiano, hemos aprendido, el Señor nos salvó a través del sufrimiento. Y para seguir al Señor, para parecernos al Señor, para predicar el Evangelio del Señor, hay sufrimientos que debemos recibir. Y debemos ser dignos de participar en esa gloria, en ese día. Vamos a orar juntos. Padre Dios, lleno de misericordia, gracias por tu maravillosa gracia que nos salvó mientras vivíamos en este mundo lleno de pecado y de maldad. Gracias por la gracia con la que vivimos el resto de nuestra vida bajo tu protección, tu guía y tu palabra. No solo nos salvaste, sino que
nos entrenas a través de diversas pruebas y sufrimientos, para que cuando el Señor venga en su gloria, estemos dignos de presentarnos ante esa gloria. También gracias por la gracia con la que nos renuevas cada vez. Señor, guarda nuestra vida para que llegamos a ser hijos de Dios y que podamos soportar bien los sufrimientos para ser glorificados junto con el Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.